¿Qué tal, Vero? Buenas tardes. Están haciendo sus margaritas que nos inviten una, caray, aunque sea a distancia. Pueden mandar los ingredientes. ¿Qué tal? Pues vamos arrancando, si les parece. Muchísimas gracias, Moni, por la invitación. Espero que la información que les tengo preparada les sea de utilidad y sobre todo mi intención principal es que esto sea un diálogo. O sea, no me interesa pues, venir aquí y decirte o explicarte cosas, sino más bien tratar de entender y tratar de responder preguntas sobre todo. Creo que eso es lo más importante. Entonces, antes que nada me presento. A lo mejor ya me vieron ustedes en otra modalidad y eso es parte muy interesante de mi nueva vida. Y bueno, pues básicamente estoy pues combinando estas dos pasiones que la verdad es que cada vez me siento más contento de poderlo hacer. Pero bueno, me presento, yo soy Manuel Nava. Para quienes me vieron, pues soy instructor de Jazzercise, soy esposo de Marta Márquez. Pero bueno, esa es una de mis facetas, ¿no? La otra de mis facetas, pues yo soy, bueno, estudié economía, soy economista de profesión y tengo más de 13 años de experiencia en el sector financiero. Entonces, pues digamos que con esas credenciales vengo a platicar contigo hoy. Estuve trabajando 12 años en un banco, uno de los bancos más grandes en Banamex, y tuve una experiencia bien interesante porque pude trabajar en diferentes áreas que están relacionadas pues con el tema pues, de los productos de inversión y con la comercialización también de productos de inversión. Estuve en una primera parte de mi carrera trabajando en la Ciudad de México en un área que se llama riesgos de mercado, que básicamente es un área donde se encarga o nos encargamos de calcular el riesgo del banco ante movimientos de factores en el mercado. Y después estuve en un área que se llama tesorería corporativa, donde me tocó, pues, no solamente evaluar ahora instrumentos, sino también comparar el desempeño de diferentes negocios del banco. Y eso fue un área bien interesante porque pude ver o entender cómo se movían los factores, cómo se movía, digamos, el banco en su conjunto y qué implicaciones tenía eso para la rentabilidad. Después tuve la oportunidad de venirme a Puebla, yo soy de aquí de Puebla, y en esta segunda etapa de mi carrera tuve la oportunidad de estar ahora como en la parte de lo que le llaman en el banco el front. El front básicamente es la atención a los clientes o la interacción con clientes. Aunque yo no tuve mucha interacción directamente con los clientes, me tocó estar varios años como enlace entre las áreas centrales del banco y la fuerza de ventas, ¿no? Primero estuve viendo temas de la banca preferente de Banamex, justamente viendo temas de productos, viendo temas de la comercialización en las sucursales. Después estuve viendo temas de pyme, que ahí me permitió entender mucho mejor el panorama pues, de los créditos y toda la parte de financiamiento a las empresas. Y el último rol que tuve fue como coordinador o supervisor de un equipo de ventas de productos de tesorería, básicamente compraventa de divisas. Entonces, pues tuve una experiencia como bastante completa en la parte dentro del banco. Y después, el último año, pues he estado ahora desde fuera, la verdad es que tratando de hacer, pues de armar algo más integral. Una de las cosas que no me gustaba tanto dentro del banco era como esta idea de tener que ofrecer los productos del banco como si fueran los únicos o los mejores. Entonces, estando fuera, lo que he estado haciendo este año es pues buscar diferentes alternativas y poder encontrar pues, los mejores productos, ¿no? En ese camino me certifiqué como agente de seguros, justamente para poderme meter en el tema de estos productos que existen en el mercado, que son productos de seguro, pero que tienen componentes de inversiones. Y ahorita justo estoy esperando ya que esta pandemia nos deje para poder hacer mi certificación como asesor en estrategias de inversiones, que eso digamos que es
la calificación o la certificación que me permite ya de manera formal ofrecer servicios financieros, servicios de inversiones, asesoría en inversiones, que es un poco de lo que te quiero platicar hoy aquí. Actualmente funjo como director de operaciones en Cuántico Inversiones. Cuántico es un asesor en inversiones independiente, que eso es una figura regulada por la autoridad mexicana. Entonces, eso es algo importante. Ahorita te platico un poquito más de por qué considero que eso es importante. Pero bueno, la intención de la plática de hoy es hablar o contestar una pregunta que yo creo que todos traemos en la cabeza. Digo, estamos en un evento de disrupción muy, muy, muy complejo que estamos viendo ahorita con la contingencia, con la pandemia. Y hay una pregunta que yo creo que todos tenemos en la cabeza de, bueno, ¿y es un buen momento para invertir? ¿O mejor, pues debería tener el dinero abajo del colchón? ¿O sabes que mejor lo saco todo del banco? ¿O mejor lo meto todo al banco? ¿Qué hago? ¿No? Esa es yo creo que la pregunta que está ahorita en la cabeza de todos, ¿no? Ah, perfecto, me dice aquí Vero. Voy a estar leyendo un poco los mensajes de vez en cuando, porque me interesa también, como les digo, tener este diálogo. Entonces, esa es una pregunta que seguramente está también en la mente de ustedes. Y digo, para contestar muy rápido, la verdad es que es un buen momento para invertir. Yo creo que sí es un buen momento para invertir. Eso es algo que les quiero decir de entrada. Y lo que me interesa más bien es que tengamos este espacio y esta plática, pues para tener esta discusión de, bueno, ¿y qué hago? O sea, ¿cuáles deberían de ser las estrategias de inversión? ¿Qué debería hacer con mi dinero? ¿Cómo me debería? Digo, a lo mejor en este momento ya no es preparar para esta situación, sino, ok, ya se empieza a ver un poquito la luz al final del túnel, aunque hay muchísimo ruido todavía sobre qué va a pasar y cómo va a funcionar, pero se empieza a ver un poquito de luz al final del túnel. Entonces, ¿qué decisiones podemos tomar de aquí en adelante? ¿No? Eso es, yo creo que la pregunta clave en este momento. Y para entrar en materia, lo primero que me gustaría es definir inversión, porque yo estoy convencido y lo he comprobado este último año que parte de las razones por las que la gente no invierte, además del tema del dinero, por decirlo así, o de la disponibilidad de los recursos, es porque no sabemos qué significa invertir. Y no nos damos cuenta o no nos somos conscientes que la verdad es que todo el tiempo estamos invirtiendo, porque invertir en términos generales no significa solamente meter dinero al banco o meter dinero en algún instrumento financiero o comprar un terreno. O sea, invertir es cualquier cosa que tú hagas esperando una recompensa a cambio. Y en ese sentido, en esta definición tan amplia, pues invertimos tiempo, invertimos recurso, invertimos dinero. Invertimos recursos me refiero a nuestro talento, ¿no? Cuando estamos trabajando, por ejemplo. Cuando estamos aprendiendo algo nuevo, estamos invirtiendo en nuestro capital humano. Entonces, ese primer punto me interesa mucho decírtelo porque desde esa perspectiva tan amplia, pues es muy claro que conviene invertir. O sea, si no lo has hecho ya en este tiempo que hemos estado en esta situación como rara, ¿no? De que estamos confinados, que estamos en la casa, si tienes hijos seguramente pues ya tuviste que organizarte para tenerlos ahí. Y si no tuviste la oportunidad o no tuviste la oportunidad de aprovechar el tiempo para invertirlo en aprender algo nuevo, pues todavía estás a tiempo de hacerlo. La verdad es que todavía no estamos seguros qué va a pasar y algo que sí alcanzo a ver en el entorno, sobre todo del trabajo, es pues que vamos a continuar un buen rato, yo creo, trabajando desde casa o por lo menos un esquema híbrido, a lo mejor unos días en casa, otros días en oficina. Hay empresas que ya han dicho que se van a quedar así hasta el próximo año. Algunas universidades ya dijeron que hasta el siguiente ciclo escolar, es decir, hasta, vamos a decir, otoño del 2021. Entonces, eso quiere decir que vamos a seguir teniendo estas oportunidades, sobre todo ustedes que están en la Ciudad de México, de no tener que trasladarnos, de no tener que dedicar tantos recursos a estar en el tráfico, el tiempo y demás, podemos dedicarlos a aprender algo nuevo. Entonces eso se me hace bien importante. Ahora, si ya hablamos específicamente de temas de dinero o temas financieros, hay que tener bien claro que invertir tiene implícito un componente de tiempo. Es decir, si estamos pensando en invertir para obtener un beneficio a cambio, no estamos pensando en recibir ese beneficio de manera inmediata. O sea, no es este tema de me voy a hacer rico rápido, ¿no? No es una flor de la abundancia o una cosa por el estilo. O sea, no se trata de tener esta noción de, sí, voy a meter 200 pesos y mañana voy a hacerme millonario. O sea, invertir tiene un implícito este componente de largo plazo incluso, ¿no? Entonces, uno de los aspectos que son bien relevantes
para empezar a contestar la pregunta de, bueno, ¿qué hago con mi dinero? ¿Cómo lo invierto? Si es que ya lo tengo, ese es el primer tema. Es entender el horizonte, entender, pues, ¿para qué quiero ese dinero? Porque no es lo mismo que si yo estoy, vamos a decir, tengo 55 años y a lo mejor ya estoy pensando en mi retiro, no es lo mismo lo que voy a hacer con ese dinero que ya tengo disponible a que si soy alguien que tiene a lo mejor 20 años, ¿no? Y no es lo mismo, pensando en dos personas de 20 años, una que no tiene ninguna responsabilidad, por decirlo así, a otra que a lo mejor ya tiene un hijo o una hija, ¿no? Y que a lo mejor el primero está pensando en las vacaciones de la próxima temporada y el segundo está, o la segunda está pensando en la educación de su hijo, ¿no? Entonces, esos aspectos que tienen que ver con el tiempo son bien relevantes, porque las estrategias de inversión van a cambiar muchísimo. Yo no le puedo ofrecer lo mismo o la misma estrategia a alguien que a lo mejor ya está pensando en su retiro, que a lo mejor ya lo que quiere es que ese dinero le rinda lo más que se pueda para cubrir sus gastos en un futuro cercano, a otra persona que a lo mejor dice, oye, ¿sabes qué? Pues yo sí me interesaría generar un rendimiento, pero no tengo ninguna necesidad inmediata, ¿no? Estoy pensando a lo mejor en 2 años, o en 3 años, o en 5 años, comprarme una casa, o comprarme un coche, o algo por el estilo. Entonces la estrategia va a ser bien diferente. Entonces ese es el primer tema que me gustaría poner sobre la mesa, es el horizonte de inversión. El segundo tema que es muy relevante es lo que conocemos como perfil de inversionista. Eso significa o tiene que ver con las características de la persona. Uno son, vamos a decirlo así, los objetivos, ¿no? El horizonte tiene que ver con los objetivos. ¿Qué quiero hacer con ese dinero? Pero luego está el perfil del inversionista. Y en el perfil del inversionista, pues hay aspectos, por supuesto que consideramos la edad, por supuesto que consideramos el ingreso que tiene esa persona, consideramos la educación, el nivel de educación que tiene esa persona, porque lo más importante cuando estamos hablando de, de en qué invertir el dinero es que a la persona le haga sentido. Uno de los errores más comunes que me ha tocado ver en el tema de inversiones es que alguien que no tiene mucha experiencia o que no tiene mucho conocimiento sobre estos temas, lo ponen a invertir en cosas que no entiende cómo se mueven. Entonces eso genera mucha ansiedad y mucho estrés. Entonces es importante saber quién es la persona, cuál es su edad, cuál es su nivel de educación, cuál es su nivel de ingresos y qué experiencia tiene invirtiendo. Porque aunque a lo mejor me dijera, ¿sabes qué? Yo necesito duplicar mi capital de aquí a un año, pero nunca he invertido en nada, yo estoy, por decirlo así, atado de manos para ofrecerle algo que realmente sea muy agresivo. Entonces, esos dos aspectos son muy relevantes para definir qué le va a convenir a esa persona invertir. Y el siguiente tema tiene que ver, pues ahora sí, con los productos en particular. Y aquí lo que me interesa es platicarte muy rápido de qué hay en el mercado, qué existe en el mercado financiero. Algo que a mí me encanta de los mercados financieros es que cada vez hay más cosas o más instrumentos que nos pueden ayudar a replicar lo que pasa en el mundo real, por decirlo de alguna manera, ¿no? Un ejemplo muy claro son unos productos que se llaman fibras, que las fibras son unos fondos, bueno, ahorita explico con más detalle, pero básicamente es una forma en la que puedes invertir en bienes raíces, pero sin tener que comprarte una casa o un terreno, ¿no? Es muy común, o me ha tocado mucho escuchar de clientes que dicen, oye, es que tengo una lanita y estoy buscando invertirla en un terreno o en una casa. Y entonces lo que no alcanzamos a ver es que a lo mejor estamos metiendo demasiado dinero en eso, en ese producto o en ese bien, por decirlo así, ¿no? En el mercado financiero, en los mercados financieros hay de todo lo que se les ocurra, literal. O sea, hay de mole, de dulce, de manteca, de lo que sea. Hay millones, literal, de alternativas diferentes en las cuales se puede invertir el dinero. Es bien interesante porque hay instrumentos, bueno, digamos en general, los instrumentos financieros se dividen en dos grupos, dos grandes grupos, ¿no? Uno se llama instrumentos de renta fija y el otro se llama instrumentos de renta variable. La diferencia fundamental tiene que ver con que cuando tú adquieres un instrumento de renta fija, lo que estás adquiriendo o en lo que te conviertes es en un acreedor. Es decir, tú estás comprando una deuda de alguien o estás prestándole dinero a alguien, que ese alguien puede ser desde el gobierno federal, una empresa, una persona o una institución financiera, ¿no?
Y en el otro lado, en la parte de renta variable, tú te vuelves algo así como dueño o te vuelves copropietario de lo que sea que estás comprando. Lo más común es una acción. Cuando tú compras una acción de una empresa, de la que quieras, ¿no? Puede ser, ahora está muy de moda Amazon, ¿no? Que ha subido muchísimo su valor con la pandemia y todo. Cuando tú compras una acción de Amazon, tú te vuelves accionista de Amazon, tú te vuelves dueño de una parte de la empresa. Digo, es una parte mínima, ¿no? Porque en el mercado hay no sé cuántos miles de acciones o cientos de miles de acciones de Amazon, pero bueno, tú te vuelves dueño de una parte de esa empresa y digamos que en un lado, cuando tú eres el acreedor de un crédito, pues tú tienes, vamos a decir que a cambio de haberle prestado dinero a esa persona o a esa institución, pues te va a regresar ciertos pagos, ¿no? Es como cuando tú pues, adquieres un crédito, pues tú tienes que estar pagando de manera periódica ese crédito y al final lo vas a liquidar. Y eventualmente, pues tú ya no tienes esa relación con esa institución, esa persona o ese gobierno, ¿no? En el otro lado, pues tú eres accionista y digamos que llevas la suerte de lo que le pase a esa cosa, ¿no? Vamos a pensar, digo, pues toquemos madera, ¿no? Pero supongamos que compras una acción de una empresa y de repente la empresa se va a la quiebra, pues tú te vas a la quiebra junto con la empresa. Lo que hayas invertido ahí, lo pierdes completamente. Pero al revés, si a la empresa le va muy bien, pues puedes tener ganancias de capital impresionantes, ¿no? Cuando estás invirtiendo en renta variable. Ahora, en renta variable, eh, estoy viendo otra vez los mensajitos. ¿Todo bien, Moni? Bueno, cuando estás en la parte de renta variable, se divide en muchísimas cosas porque además de las acciones, que es lo más común, o lo que es más probable que hayas escuchado, no esta idea de invertir en una acción en particular, en la parte de renta variable tú puedes invertir en un montón de instrumentos que tienen unas características similares, pero que son cosas diferentes. Ahí entran las fibras, como les decía. Las fibras son unos fondos que invierten en bienes raíces. Pero está bien interesante porque hagan de cuenta, o sea, cada persona, por decir algo, pues a lo mejor tienes un cierto capital y puedes comprar, pues no sé, a lo mejor una casa, un terreno, un departamento, a lo mejor tienes mucha lana y compras un edificio o algo así. Pero en este caso se hace un fondo, literal, se hace un fondo de dinero y ese fondo se utiliza para comprar propiedades. Entonces hay fibras que invierten en centros comerciales, en hoteles, en hospitales, en naves industriales, o sea, entonces tú puedes invertir sin tener que comprar el terreno, la casa o la nave o el edificio o lo que sea. Tú puedes invertir una cantidad de dinero en ser socio de este fondo que tiene adentro estos bienes inmuebles. Y entonces el fondo lo que se dedica es o a vender esas propiedades o a rentarlas y tú recibes como accionista parte de las utilidades que se generan por esas actividades. Entonces, y de esa manera también podrías comprar, por ejemplo, metales preciosos. Digo, es muy común escuchar del oro. Y no es que tú compres lingotes de oro, más bien tú compras un fondo que invierte en oro y digamos que lo que tú recibes a cambio pues son las plusvalías o minusvalías del precio del oro al que está referenciado ese fondo. Y así puedes invertir en lo que se te ocurra, literal. O sea, puedes invertir por ejemplo, en granos, puedes invertir en petróleo, que también ahorita está muy de moda. Puedes invertir en bonos verdes, que son son como estos permisos que tienen las empresas para contaminar. Y entonces cuando una empresa, sobre todo una industria, ¿no? Pero estos son más bien como para industrias, vamos a decir que tiene 100 permisos para contaminar, pero decide usar solamente 50, los otros 50 los venden en el mercado, entonces tienen un valor. Lo que se me hace bien interesante de todo esto es que todas estas cosas tienen un valor y tú los puedes comprar y tú puedes invertir en ellos. Y entonces, con todas esas cosas, de lo que se trata, que es el siguiente tema, es construir un portafolios. Y ahí es donde ya entramos en la parte pues, más interesante porque todo al final va a depender de cómo construyas ese portafolio. O sea, yo como entiendo el tema de las finanzas es lo que estamos, bueno, de los instrumentos financieros o de las inversiones en instrumentos financieros es pues que estamos buscando optimizar el dinero que tenemos y que seguramente nos costó mucho trabajo conseguirlo para obtener el mayor rendimiento posible, pero corriendo el menor riesgo posible, porque obviamente todos queremos ganar, pero nadie quiere perder. Entonces, es bien importante saber de antemano que cualquier inversión que hagamos, en lo que sea, ¿no? Ya sea, como comentaba al principio de la plática, ¿no? En conocimiento,
en una nueva habilidad, en lo que sea, cualquier inversión que hagamos de recursos conlleva un riesgo. Es más, yo te diría, hablando de dinero, si hoy tienes dinero en el banco y no lo estás invirtiendo, o sea, está en una cuenta de ahorros ahí nada más parado, estás perdiendo, estás corriendo riesgo porque si hay un evento de inflación, el dinero que tienes te va a alcanzar para comprar menos cosas de las que te alcanzaba ayer. Entonces, es un error pensar que invertimos pero que no queremos correr riesgos, porque los estamos corriendo aunque no invirtamos. Entonces, ese es uno de los temas que a mí me gustaría como dejarte ahí sobre la mesa, porque es bien importante cambiarnos un poquito esta noción de, híjole, es que riesgo, perdón, invertir es riesgoso y entonces, ay, no quiero porque me da miedo, voy a perder. Estás perdiendo dinero si no estás invirtiendo, eso es una realidad. Ahora, el punto es hacerlo de una manera inteligente y ahí es donde entra de manera muy clara el tema del portafolios. A ver, por acá. Mira, me pregunta Moni. Ya entendí. Le llamó la atención lo de las fibras. Pues mira, Moni, algo bien interesante es que realmente cada vez es más accesible el mercado financiero. O sea, hablando de fibras específicamente, bueno, vamos a decir, todo esto que les dije son tipos de instrumentos, tipos de activos. Y luego hay unas cosas que se llaman ETFs, que bueno, ETF es un acrónimo de unas palabras en inglés que es Exchange Traded Fund, que no es más que un fondo cotizado, así se dice en español. Estos ETFs son fondos que invierten en lo que sea. O sea, estos fondos invierten en fibras, invierten en acciones, replican índices de bolsas de valores, invierten en deuda de gobiernos, invierten en deuda de empresas y entonces nos facilitan la vida porque tú puedes invertir en lugar de que vayas y compres, otra vez pensando en la idea de los bienes inmuebles, en lugar de que tú vayas y compres casas y terrenos y no sé qué, tú compras un ETF del sector inmobiliario y puede estar invirtiendo de manera muy rápida en diferentes tipos de activos. Entonces, esos ETFs nos han permitido de manera muy impresionante acceder a los mercados desde niveles muy bajos. O sea, antes hablar de mercados financieros implicaba pues, tener bastante lana, sobre todo porque muchos de los instrumentos estaban listados en mercados extranjeros, entonces pues, entrada tenías que tener dólares para poder invertir, pero cada vez han bajado más los montos. O sea, yo te podría decir de manera, digo, no tengo el dato exacto, Moni, es un poco lo que te quiero decir, pero yo estoy seguro que podrías comprar un ETF del sector inmobiliario o de fibras desde 1,000 pesos tal vez, ¿no? Desde 10,000 pesos tal vez ya podrías tener acceso a alguna plataforma que te permita comprar ese tipo de activos. Ahora, la pregunta que es más relevante y que viene un poco atrás de, oye, la fibra, ¿no? Ya un instrumento en particular es lo que les decía antes, ¿no? Hacer ese match primero de quién eres tú como inversionista, cuáles son tus objetivos y a partir de ahí empezar a hablar de la idea de portafolios. La idea del portafolios tiene que ver precisamente con optimizar el riesgo y el rendimiento, ¿no? O sea, cada instrumento financiero tiene un comportamiento diferente, cada instrumento financiero, lo vamos a ver un poco porque me pega aquí la luz de la ventana, cada instrumento financiero tiene diferentes cosas que lo afectan o que afectan su valor. Si pensamos, por ejemplo, en las acciones, y lo vemos muy claro ahorita a lo mejor con una acción del sector turístico o del sector pues de aviación, por ejemplo, pues ahorita están en la lona, algunas de ellas porque está parado, ¿no? La industria hotelera y la industria del turismo y de las comunicaciones está pues parado y apenas está arrancando, entonces las acciones de esas empresas están en la lona. Pero hay otras acciones, por ejemplo, de farmacéuticas que a lo mejor ahorita están repuntando, ¿no? Porque está toda la investigación de las vacunas y de los tratamientos y demás. Entonces, hay muchas cosas que les afectan de manera diferente. Y si ya hablamos de tipos de activos, es decir, si pensamos en las acciones como un tipo de activo, y pensamos en la deuda como otro tipo de activo, y pensamos en el oro como otro tipo de activo, y pensamos en los granos, y pensamos en las fibras, y todas estas cosas que componen el mercado, lo que más nos conviene para poder optimizar esa relación es combinar esas cosas. Digo, me podría meter como en la parte muy técnica, pero digamos que o sea, el riesgo se va combinando de todos estos factores, pero como se mueven de maneras diferentes, se compensan unos a otros. Entonces,
si ahorita, por ejemplo, estuvieras invertido en la bolsa de valores, ¿no? Que si vemos, o no sé si estuvieron pendientes de las noticias, pero lo dijeron hasta el cansancio que las bolsas se cayeron por ahí de marzo. O sea, tuvieron unas caídas impresionantes, pero a lo mejor si tú tenías inversiones en oro, por decir algo, esas inversiones se fueron para arriba porque entró este tema del miedo de que se iba a caer todo y entonces pues se subió el oro, ¿no? Si tú hubieras tenido solamente acciones, pues hubieras visto una caída así estrepitosa, ¿no? Y si hubieras tenido oro, a lo mejor hubieras dicho, wow, me volví millonario. Pero si tienes las dos cosas juntas, se compensan las dos. Y entonces a lo mejor en lugar de tener una caída horrible, que fue aproximadamente del 40%, del 35% en algunos casos, a lo mejor te hubieras quedado tablas, por decir algo. Pero te quedas tablas en un escenario en el que mucha gente perdió hasta la camisa, ¿no? Entonces, ese es el efecto de hacer un portafolio, es el efecto de la diversificación. Desde el punto de vista de la matemática o de la matemática financiera, hay una cosa que se llama coeficiente de correlación, que no significa otra cosa más que la manera como se mueven estos factores y qué tanto se siguen unos a otros. Entonces, cuando tú vas o ya estás en un esquema de preguntarte cómo armar ese portafolio, de recibir asesoría, tu asesor tendría que poder construir tu portafolio tomando cosas que se comporten diferente y que se compensen. De esa manera, tú logras que el rendimiento de tu inversión sea mejor, porque digamos que en términos de rendimiento se van sumando los rendimientos, pero en términos de riesgo sea menor, porque los riesgos se suman con signos contrarios. Entonces, si tú tienes algo que se comporta de manera opuesta a otro, el riesgo de esas dos cosas se resta. Digo, no se resta aritméticamente hablando, pero se compensa. Entonces, si tú tienes un portafolio bien armado, podrías tener una estrategia de inversión de largo plazo que te permita protegerte ante diferentes escenarios. Entonces, eso es bien interesante. Por acá, por ejemplo, Cristina me dice, eh, ah, me dice Cristina, yo no sé nada, casi nada de finanzas, pero ¿cuál es la mejor manera para saber qué es lo que más te conviene? O a quién me acerco. Bueno, ahí es donde entra la figura de un asesor en inversiones. Un asesor en inversiones, de entrada digo, y ahorita les digo, yo estoy en ese proceso de hacer el examen por segunda vez, ya tenía la certificación, pero bueno, son de esas cosas que uno piensa que nada más las hizo por cumplir y no hice un proceso de recertificación y entonces la perdí y ahorita estoy dándome de topes porque tengo que volver a presentar el examen que está súper largo y demás. Pero bueno, un asesor en inversiones es una persona que tiene, yo creo que dos cualidades básicas. Una es que entiende los mercados financieros de manera general y que tiene la capacidad técnica de saber cómo se comportan estos instrumentos. Ahora, es bien importante aquí decir algo, ¿no? Estamos acostumbrados o en este mundo de la asesoría financiera, estamos acostumbrados a pues, tener respuestas así, pum, ¿no? Contundentes, absolutas. La neta es que eso no, o sea, si un asesor llega y te dice, no, hombre, tienes que invertirle en esto porque eso es lo bueno, ese no es un asesor financiero. ¿Quién es un asesor financiero? Es alguien que primero que nada te tiene que perfilar. Es más, por regulación estamos obligados a hacer un proceso que se llama perfilación y conocimiento de cliente. Entonces yo tengo que saber quién eres. En este caso, Chris, yo tengo que, bueno, un asesor financiero te tendría que poder perfilar y decir, a ver, ¿quién es Cristina de Llano? ¿No? ¿Desde cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? ¿Tu nivel de educación? ¿Cuáles son tus objetivos? Cuánto ganas, cuánto dinero tienes disponible para invertir, porque eso es otro tema bien importante. De repente escuchamos, y seguro han visto en Facebook o en redes sociales, no sé, hablar de criptomonedas, por ejemplo. Yo no digo que sean malas las criptomonedas, pero son instrumentos que tienen mucho riesgo. Entonces, hay quienes dicen, no, hombre, métele acá y te vas a ser millonario. Entonces, te enteras de alguien que a lo mejor sí le pegó y ganó un chorro de lana, pero te enteras de otro que entró en mal momento y perdió toda su lana, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucho riesgo, hay mucha volatilidad, no sabía qué estaba haciendo, no entendía lo que estaba pasando y perdió un chorro de dinero. Entonces, es bien importante poder perfilar a la persona, ese es el paso número uno. Y el segundo paso, entonces, es hacer una estrategia de inversión. O sea, yo no te puedo decir, este es el instrumento correcto, ¿no? Esta es la panacea. No existe eso, no existe en el mercado, no hay. Lo que sí se puede hacer es una estrategia de inversiones donde con base a esa información podemos plantear una estrategia que sea casi casi a la medida. Ahora,
Si tú vas a un banco, por ejemplo, el banco también te va a ofrecer productos de inversión. El banco te va a ofrecer normalmente un pagaré, que el pagaré, pues digamos que es, préstame tu lana un rato, normalmente son de 30 o de 90 días, y yo a cambio te pago un interés. Ese puede ser un buen producto de inversiones si tú realmente no quieres meterte en broncas porque pues, no entiendes nada, te da miedo y mejor pues el banco es seguro, ¿no? Esa es una opción. Tú puedes entrar, por ejemplo, ahora es mucho más fácil, puedes entrar a comprar o a prestarle dinero al gobierno federal directamente. Abrieron una plataforma que se llama CETES Directo que te permite prestarle directamente al gobierno comprando CETES. Los CETES son certificados de la tesorería, que digamos que es una forma en que el gobierno se financia en el corto plazo. Tú lo puedes hacer así. O puedes ya acercarte con una institución más especializada, que puede ser un asesor en inversiones, como en este caso el que yo represento, o puede ser una casa de bolsa. Ahora hay incluso opciones que son digitales, entonces tú te das de alta en una plataforma y desde ahí puedes tener acceso al mercado y bueno, ahí también puedes tener la opción de recibir asesoría o hacerlo de manera independiente. Es una, sí, bueno, tú sí. Es que sí, es que es bien interesante, Moni, porque, o sea, tenemos esta idea de, bueno, hay alguien que sabe y que tiene las respuestas y que no me las quiere decir, pero la verdad es que, o sea, cualquier asesor que llegue y te diga es que la respuesta es esta, te está viendo la cara, porque no hay manera de predecir lo que va a pasar con los mercados. Entonces, lo que sí puedes armar es una estrategia que haga sentido, ¿no? Y ese que haga sentido es bien interesante porque si tú le metes a eso un poco de tecnología que te permita seleccionar, ya les dije, ¿no? Está este tema del portafolio, pero la siguiente pregunta es, bueno, ¿y cómo lo armo? O sea, ¿qué le meto a esa licuadora? O sea, me imagino casi casi como si fueras a hacer tu pastel, ¿no? Y entonces, pues tienes una cierta receta y tú sabes que si le pones ciertos porcentajes o ciertas cantidades de ciertos ingredientes, pues te va a salir el pastel rico, pero si le pones de más algo o de menos otra cosa, pues no sale el pastel, ¿no? En este caso, el tema es que las recetas pues no son tan sencillas, ¿no? O sea, no es como una receta fija, más bien es una estrategia que tiene que ser dinámica, que se vaya ajustando en el tiempo. Entonces, hay un concepto, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, que después si quieren por acá les pongo ahí un videito al respecto. Es una estrategia que se llama, bueno, en inglés es All Weather Portfolio, que sería como portafolio para todo clima, o yo me imagino como portafolio todoterreno, que digamos que, bueno, un cuate que se llama Ray Dalio, que es un CEO de un fondo bueno, un hedge fund, que es una cosa rara, no sé si han escuchado ese término, pero bueno, un hedge fund es un fondo que puede invertir en lo que se le antoje. Normalmente los fondos de inversión tienen ciertas restricciones que deben de reportar en qué están invirtiendo y no salirse de los límites y bueno, tienen como muchas reglas. Un hedge fund es un fondo donde estás a expensas completamente del cuate que está tomando decisiones y que normalmente te piden montos muy altos y que bueno, este cuate o ese comité de inversiones en un hedge fund pues tiene mucha información que sí te puede permitir aprovechar oportunidades que normalmente no están disponibles, ¿no? Pero este cuate que se llama Ray Dalio, no me acuerdo exactamente, pero según yo fue, creo que por ahí de finales de los 80 él era un trader así súper arrogante como todos los traders ahí en Nueva York y entonces algo pasó en el mercado, que él anticipaba que el mercado se moviera para un lado y estaba segurísimo, así, literal apostó todo, su dinero y el de sus clientes a que eso iba a pasar. Y pasó lo contrario, entonces, pues para él fue un evento muy fuerte porque fue darse cuenta que no tenía las respuestas, o sea, que aunque él había hecho el análisis, aunque la lógica parecía que indicaba que todo iba para allá, pues algo pasó y se movió para el lado contrario, ¿no? De repente ahorita, por ejemplo, seguimos en medio de esta situación bien compleja, ha habido pérdidas de empleos, ha habido empresas que cerraron, está todo bien incierto y si ustedes ven los mercados, sobre todo la bolsa de Estados Unidos, pues parece que no pasó nada porque ya casi se recuperó lo que perdió por ahí de marzo y abril. Dices, pero ¿por qué? O sea, la economía me dice, la lógica me dice que debería pasar algo y no pasa, pasa otra cosa. Entonces, total que este cuate dijo, bueno, tiene que haber una respuesta diferente. Y en pocas palabras se puso a analizar series históricas de bastantes años atrás, creo que se fue hasta por ahí de 1929, que fue
la Gran Depresión, que fue un periodo de un crash de los mercados financieros horrible. Dicen o seguimos esperando, pues digamos, como una recesión o depresión igual de fuerte. Se esperaba que la 2008-2009 fuera igual de fuerte, no lo fue tanto. Ahorita pareciera que también estamos en un evento igual de catastrófico, vamos a ver. Pero bueno, este cuate se puso a revisar desde ese momento, por ahí de 1929-28, y entonces se puso a hacer números con procesos matemáticos y econométricos, y se puso a revisar los comportamientos de los diferentes tipos de activos en todo ese tiempo. Esta idea que le estoy platicando fue más o menos, si no me equivoco, por ahí de principios o mediados de los 2000, ¿no? O sea, por ahí de 2005, 2010, por ahí más o menos. Entonces se puso a revisar series históricas larguísimas y fue armando con toda esa información un portafolios que en ese periodo de historia tan largo hubiera tenido la menor volatilidad posible. Y entonces llegó a una combinación de activos o de tipos de activos que es muy, bueno, este concepto que ahora usamos mucho, ¿no? Es muy resiliente, es un portafolios que aguanta muchas cosas precisamente por lo que les decía, ¿no? Está compuesto de activos que se comportan de maneras diferentes y entonces compensan las caídas de los activos más volátiles. Entonces, un portafolio de ese tipo pudiera ser una estrategia muy buena para alguien que a lo mejor está pensando en un largo plazo, ¿no? Está pensando en un tema oye, pues yo lo que quiero es cuidar mi patrimonio, crecer mi patrimonio, pero no quiero estar tan expuesto a movimientos tan fuertes, ¿no? No quiero ver pues caídas y estarme preocupando porque si se va a perder mi dinero o no. Por aquí Moni preguntaba, Forex, ¿no? Hace rato que estaba hablando de esta idea de sí, este es el tipo de activo que tienes que entrarle. Últimamente estuvo, o ha estado muy de moda y tengo que admitir que yo incluso entré al tema de Forex. Fue curioso porque yo justo estaba empezando mi rol como coordinador del equipo de venta de tesorería, que es precisamente Forex. O sea, yo lo que me dedicaba era venderle a los clientes, clientes empresariales el servicio de compraventa de divisas. Entonces fue muy interesante porque más o menos en ese tiempo coincidió que me hablaron de esto y dije, oye, pues está padre, vamos a ver. Yo no digo que sea malo, la verdad es que se puede ganar mucho dinero ahí, pero tienes que entender lo que estás haciendo. Entonces, otro tema que es bien interesante o que es bien relevante en esto que estamos platicando es no solamente el que alguien llegue y te diga, ah, mira, invierte acá, esto es lo bueno, sino que sea un proceso paulatino, o sea, con base en tu perfil y con base en tus objetivos, la idea es irte llevando poco a poco a partir también de que tú vayas entendiendo mejor cómo funcionan las cosas y que a lo mejor hasta te vayas aprendiendo cómo se mueven los factores de riesgo. Y eso te lleva a ir entrando cada vez con más profundidad y con más confianza a los mercados. Entonces, a lo mejor algo que yo veo que se me hace interesante en esto que surgió de Forex es pues, que surgieron estas empresas que te enseñaban a operar en el mercado. Entonces, eso se me hace interesante, se me hace valioso porque no es nada más como decir, ah, sí, dame tu dinero y yo voy a hacerte millonario, sino que había un proceso de aprendizaje, de educación. Yo creo que eso es algo muy valioso. Hay algunas plataformas de estas que les digo que son digitales, que son ya por medio de una app y ahí te das de alta y tú solito te atiendes, que también tienen ese componente, tienen una parte de una especie de academia o de una serie de recursos donde tú mismo puedes aprender. Entonces es bien importante eso porque entre más información tengas y entre más entiendas cómo funcionan las cosas, pues mejor asesoría puedes recibir. Es más, yo esperaría que conforme, suponiendo que podamos tener estas pláticas en otro momento, repetirlas o ir profundizando, que podamos ir entrando más a fondo a los temas y entonces que tú te sientas con más confianza y decir, ah, cuando alguien venga y me hable de inversiones, voy a saber qué preguntarle, ¿no? Voy a saber cómo evaluar diferentes tipos de activos y cómo evaluar si hace sentido con mi propia estrategia de inversiones, ¿no? Entonces, la verdad es que me gustaría aquí pues abrir un poquito, digo, no el micrófono porque pues, no podemos aquí interactuar hablando, pero abrir el espacio para que me hagan preguntas. A mí me interesa mucho poder contestar. Primero, si algo de lo que les dije no quedó claro, porque también eso es una de las cosas que identifico que de repente en este medio, bueno, creo que en todos, ¿no? Tendemos a asumir
una de dos, o que las cosas son fáciles y entonces damos por hecho conceptos y definiciones y demás, o por otro lado que, pues híjole, la neta es que, pues para qué me meto en detalles técnicos si no me van a entender, entonces mejor no, y a veces se pierde parte del mensaje. Entonces, la primera pregunta sería si algo de lo que dije no quedó claro, ¿no? Es lo que me gustaría preguntarles. Y ya en segundo lugar, pues si alguien tiene alguna pregunta, algo más específico, para mí es interesante o importante poder contestar de manera general quizás, y si quieren, con mucho gusto, podemos hacer una sesión más en corto, pero poder contestar de manera general preguntas sobre algo que a lo mejor alguien dice, oye, ¿sabes qué? Yo ya estoy invirtiendo aquí, pero tengo dudas, o ¿sabes qué? Me recomendaron esto, pero no lo entiendo, o oye, no tengo suficiente, creo que no tengo suficiente dinero, ¿cómo le hago? ¿No? Que a veces obviamente otra discusión, porque podemos bueno, obviamente yo estoy partiendo o suponiendo, por decirlo así, que ya existe un cierto monto para poder invertir, pero podemos también hablar de cómo le haces o cómo hacerle, qué estrategia seguir para ir armando o construyendo pues, ese fondo, ¿no? Que al final es lo que vamos a poder invertir. Entonces no sé si alguien tenga alguna pregunta, Moni, algo que quisieran preguntar, algo que no haya quedado claro. Cris, te contesté tu pregunta. Estoy leyendo aquí todos los mensajitos, a ver si hay alguna cosa más que no haya visto. El Afore, es súper buena pregunta, Moni. No sé si quieras algo en particular que preguntar sobre el Afore, o si quieres podemos hablar en general sobre las Afores. Órale, Cris. Sí, ¿no? O sea, de hecho, sí, estoy ya nada más esperando que abran De hecho, ya tengo examen el martes, voy a estar por allá en México haciendo mi examen, ahí prendan sus veladoras y todo, porque digo, no, la verdad es que no me preocupa mucho porque son temas que ya conozco, o sea, me queda claro ahora que estuve estudiando de nuevo que sí, para alguien que a lo mejor de la nada quiere entrarle a esto, sí está complicado porque sí son temas muy técnicos algunos y otros, pues sí, de cosas específicas. Hace rato hice un examen de prueba y sí, detallitos, ¿no? Que casi casi una palabra, si no es esta es la otra y entonces ya cambia la respuesta. Entonces, ese tipo de cosas medio truculentas. Pero sí, Chris, con mucho gusto. Si quieren, entonces, platicamos rápido de las Afores, que como bien dice Moni, bueno, pues si eres asalariado o asalariada, tienes una Afore, ¿no? Si en algún momento cotizaste en el IMSS o cotizas en el IMSS, pues tienes una Afore. Y hay mucho ruido sobre qué es una Afore, o sea, entonces lo primero es entender que, bueno, Afore como tal es una administradora de fondos del retiro. Ahora, ¿de dónde salieron estas cosas? Hubo bueno, hay que hablar de un antes y un después en la legislación mexicana, que antes, digamos que el gobierno era el responsable de, de mantenernos, por decirlo así, ¿no? En nuestra vejez y en nuestra edad no productiva, bueno, a los asalariados, ¿no? Ese es como el punto de partida. Entonces había un modelo donde el gobierno, dependiendo de ciertos factores, de ciertos parámetros, pues te calificaba y si cumplía los requisitos, pues te pensionaba de por vida con un cierto monto, ¿no? Y ahí tenemos, pues hay mucha gente todavía que tuvo acceso a esas pensiones y que, bueno, hoy goza de una pensión vitalicia, incluso algunos beneficios adicionales y demás. Pero llegó un momento que, bueno, ahorita se está poniendo como en tela de juicio eso, pero llegó un momento en el que se empezó a dar, se empezó a ver por básicamente bueno, tiene que ver con cuánta gente se estaba pensionando y cuánta gente
estaba aportando para poder pagar esas pensiones. Y digamos que la respuesta simple fue, no alcanza el dinero. Entonces tenemos que hacer una reforma y lo que hicieron fue crear las AFORES, en pocas palabras. Entonces cambió el modelo de un modelo donde el gobierno era el responsable de nuestras pensiones, donde el gobierno nos pagaba dependiendo de ciertos factores y ya, a un modelo donde nosotros nos volvimos responsables de nuestro retiro, ¿no? Y entonces cambia, el concepto antes se llamaba beneficio definido y ahora se llama contribución definida. Básicamente, digamos, lo que alcances a juntar, pues es lo que vas a tener para retirarte, ¿no? Para acabar pronto. Y entonces surgieron estas cosas que son las AFORES, que bueno, son instituciones financieras pues que igual tuvieron que llevar un proceso de autorización por parte de las, bueno, de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, de la CONSAR, que es el organismo que regula las AFORES, y entonces se constituyen estas empresas y empiezan a administrar fondos. Y esos fondos los administraron en unas cosas que se llamaban, bueno, se llaman todavía CIEFORES, que son sociedades de inversión de fondos del retiro, ¿no? Y entonces esas CIEFORES son, en pocas palabras, la, la forma simple de todo esto que les platiqué de los portafolios. Entonces lo que hacen las AFORES es meter en una canasta a gente que tiene características similares. Digo, ahí el factor predominante es la edad, o en otras palabras, digamos, el tiempo que le queda a esa persona para pensionarse o retirarse. Y entonces, con base en eso, hacen portafolios buscando, pues, otra vez, optimizar el rendimiento con respecto al riesgo. Y lo interesante ahí es que conforme nos vamos acercando a la edad de retiro, pues ese portafolio se va moviendo, va cambiando. El año pasado hubo una reforma y cambió. Antes eran 5 CIEFORES básicas y digamos que tú ibas brincando de CIEFORE en CIEFORE dependiendo de tu edad. Y ahora lo que hicieron fue unos portafolios donde nos metieron a todos en unas canastas y ese portafolio se va moviendo en el tiempo, ¿no? O sea, va cambiando su composición para irse adaptando a las necesidades que vamos a ir teniendo conforme nos vayamos acercando a la edad de retiro, que básicamente a lo que se refiere o lo que hay detrás es, bueno, si eres muy joven o tienes muchos años para retirarte, pues digamos que tienes la posibilidad de asumir más riesgo. Entonces te meten en un portafolio donde hay más riesgo, pero obviamente hay un potencial de más rendimiento, buscando que tu patrimonio crezca muy rápido. Pero conforme te acercas ya a la edad de retiro, pues digamos que tu objetivo principal es preservar el valor. Entonces la idea es que esta cosa vaya cambiando su estructura para que el riesgo sea cada vez menor. Entonces, si ya estás muy cerca de la edad de retiro, pues lo que quieres es casi casi que no se le mueva nada, o sea, garantizar que lo que ya está ahí se quede ahí y entonces esos portafolios pues son mucho más estables, mucho más, bueno, invertidos en cosas mucho menos riesgosas. Y así es como se comportan las AFORES. Eh, a ver, por aquí me pregunta Liliana. ¿Realmente es una inversión cuando pones tu dinero a plazo fijo en un banco o la inversión que te ofrecen en dólares? Pues mira, Liliana, yo creo que volvemos a lo mismo, depende de quién eres y depende de qué objetivos tienes y depende de qué planes y depende de muchas cosas. O sea, yo como lo veo, o sea, si a mí me preguntas, a mí se me hace una babosada meter tu dinero en un plazo fijo en el banco. Uno, porque el rendimiento que te dan realmente no es muy bueno porque lo puedes obtener en otros tipos de instrumentos. Y dos, porque tu dinero está atorado ahí durante el plazo que estés invertido. Y ese es uno de los temas, desde mi punto de vista, más riesgosos, porque si tú tienes tu lana metida en ese instrumento y en ese momento, vamos a pensar, eh, podría ser una posibilidad, ¿no? Tu lana la metiste en un pagaré a 90 días y a los 15 días tienes un accidente. ¿No? Eso es, toco madera, pero ¿qué pasa? No puedes sacar tu dinero. No hay poder humano que pueda sacar tu dinero si está metido en un plazo fijo en el banco. O vamos a verlo de la otra manera. A los 20 días no tuviste un accidente, tuviste una oportunidad de alguien que, por la razón que sea, necesita liquidar un activo, no sé, un coche o una casa. Y tu lana está ahí guardada, y no la puedes sacar y no puedes aprovechar esa oportunidad. Desde mi punto de vista es una estrategia poco óptima. Ahora hay gente que a lo mejor le hace mucho sentido, le funciona porque es tan aversa al riesgo que dice, no, prefiero que esté ahí, que esté seguro, ya sé cuánto me va a pagar el banco,
Entonces yo con eso me siento satisfecho. Depende muchísimo de quién seas y de dónde estés. Ahora, inversiones en dólares, volvemos a lo mismo, ¿no? Si tú tienes una perspectiva que, vamos a pensar que estabas en el año pasado, ¿no? Que el tipo de cambio estaba en 18. Si tú tenías una perspectiva de que iba a haber una devaluación y te invertiste en dólares, pues ahorita has de estar brincando de gusto, porque el dólar llegó a estar en 25 pesos, si se acuerdan por ahí de abril. Si lo ves así, puede ser una súper inversión. Ahora, volvemos a lo mismo, si tu dinero va a estar invertido en dólares, pero no puedes disponer de él porque está en algún tipo de instrumento ahí medio raro, pues entonces tampoco, a lo mejor tampoco es tan buena opción, porque ¿qué tal que en lugar de haberlo podido sacar cuando estaba el dólar a 25, pues tenías que esperarte un plazo y el dólar bajó a 22? A lo mejor sí, comparado con el 18 tuviste un muy buen rendimiento, pero no tan bueno como lo pudiste haber tenido. Entonces, el tema de la liquidez, desde mi punto de vista, es muy importante porque te permite tener flexibilidad, te permite tomar oportunidades y te permite anticiparte a ciertos temas. Entonces, no está peleado el que tengas una estrategia de largo plazo donde digas, ok, yo no necesito el dinero y lo puedo dejar ahí 5, 10 años, 15 años, 30 años pensando en mi retiro. Pero si hubiera oportunidades y no tienes liquidez, no las podrías aprovechar. Ahora, otro tema que tiene que ver con quién eres tú como persona es, bueno, ¿y qué tan disciplinado eres? Porque si todo lo que se te cruza enfrente va a tener cara de oportunidad, pues realmente nunca vas a dejar que ese portafolio crezca o ese patrimonio crezca. Por eso las Afores tienen estas características. Las Afores, si tú metes tu dinero ahí, no lo puedes sacar hasta el retiro. Es más, por ejemplo, yo ahorita que salí de Banamex, ya no estoy trabajando. En este momento no estoy cotizando, no estoy aportándole a mi Afore. No puedo sacar el dinero hasta que me retire de todos modos. ¿Y cuál es la razón? Pues es una razón ahí medio paternalista, pero que yo creo que está bien, porque culturalmente, pues nosotros no estamos acostumbrados a ahorrar. Entonces, si nos dieran la oportunidad de sacar ese dinero, pues a lo mejor ya me lo hubiera gastado. A lo mejor lo habría invertido en otra cosa y a lo mejor ahorita estaría recibiendo mejores rendimientos de los que recibo en mi Afore, pero existe una probabilidad de que me lo hubiera gastado. Y entonces, aunque en este nuevo modelo de pensiones que está con las Afores, cada quien es responsable, ¿no? Hacia las diferencias de que antes era el gobierno el responsable y ahora somos nosotros, pues el gobierno también tiene que de alguna manera decir, bueno, pues tampoco puedo dejar que se mueran de hambre, ¿no? Entonces, tiene ciertas restricciones. Entonces depende. A ver, por acá me pregunta Carmen, ¿cómo identificas una institución seria de inversiones, no banco, y te asesoran? Porque, por ejemplo, en Axival no te asesoran. Ah, bueno, comenta Carmen que también es muy importante. En la Afore sí puedes sacar dinero. Hay ciertos momentos, de hecho hay dos momentos nada más en los que tú puedes retirar dinero de tu Afore. Uno es una ayuda que le llaman ayuda de matrimonio. Se me hace medio chistoso, pero bueno, puedes sacar dinero de tu Afore si te vas a casar. Y la otra es en caso de desempleo. Entonces, si tú estás desempleado, hay un proceso que puedes seguir para sacar dinero de tu Afore. Aunque como bien dice Carmen, pierdes beneficios. En las Afores todo, bueno, en el IMSS en general, todo se mide a partir de semanas cotizadas. Entonces, para poder acceder al 100% a los beneficios de la Afore, tienes que haber cotizado un cierto número de semanas. Si tú sacas dinero de tu Afore, aunque sea para desempleo, pierdes semanas cotizadas. Digamos que te lo cobran como semanas cotizadas. Y podría ser muy costoso porque las reglas actuales del esquema de Afores es muy como si lo es como muy, pues muy exigente o está muy, bueno, está complicado cumplir las semanas cotizadas que te pide la Afore. Son 1250 semanas que si lo traducimos en años son 500, son casi 25 años de cotizar, de semanas cotizadas continuas. Entonces, bueno, no continuas, pero semanas cotizadas. Pero es efectivamente como dice Carmen. Ahora, contestando tu pregunta, eh, pregunta Carmen, ¿cómo identificas una institución seria de inversiones no banco y te asesoran? Porque, por ejemplo, en Axival no te asesoran. Dentro del esquema de servicios de inversión hay una definición, bueno, hay dos grandes rubros. Servicios asesorados y servicios no asesorados. Cuando tú abres tu contrato, en este caso Axival es una casa de bolsa, tiene que venir especificado qué tipo de servicio de inversión estás contratando. Si es un servicio no asesorado, significa que tú vas a tomar las decisiones
a cuenta propia. Y es más, hasta te hacen firmar ahí que tú, pues, casi casi como un, bueno, en inglés se dice waiver, como una, ¿cómo se dice? Liberación de responsabilidad, de que cualquier cosa que suceda, pues es tu bronca porque tú estás tomando las decisiones. Y aunque sí hay un proceso de perfilamiento, digamos que lo único que hace Axival es te da acceso o no a ciertos productos. Si eres un perfil de inversión agresivo, que es el más alto, tienes acceso a todo el mercado, pero no estás contratando el servicio asesorado. Si tú contratas el servicio asesorado, en el servicio asesorado sí debería de haber alguien que te asesore. Ahora, dentro de ese servicio asesorado hay dos vertientes. Una se llama, bueno, asesoría como tal, asesoría de inversiones, que la asesoría de inversiones básicamente es, a ver, ya te perfilé, ya sé quién eres, Carmen, ya sé quién eres, y entonces, con base en eso, yo te hago sugerencias específicas de qué deberías de invertir. A lo mejor te digo, mira, ahorita te conviene entrarle a Apple, o te conviene entrarle a Amazon, o te conviene entrarle a este fondo que está re bueno porque fíjate que los factores, no sé qué, bla, bla, bla. Ese es un servicio, asesoría de inversiones. Y luego hay otro servicio que se llama gestión de inversiones. En la gestión de inversiones tú le cedes a la casa de bolsa, en este caso, la responsabilidad, o bueno, más bien la toma de decisiones de inversiones. Entonces, tú firmas un contrato donde le dices básicamente le estás diciendo a la casa de bolsa, ok, aquí está mi lana y tú inviértela como tú consideres prudente. Obviamente dentro de ciertas condiciones, que la primera de ellas es el perfil de inversión. Si tú tienes un perfil de inversión moderado o conservador, no puedo, aunque tenga el servicio de gestión de inversiones, ofrecerte algo que sea de mucho riesgo porque se sale de tu perfil. Entonces, el primer tema es eh, qué tipo de servicio estás contratando y debe ser muy claro en el contrato si es un servicio asesorado o no asesorado. Ahora, si ya estamos pensando en cómo identifico a una empresa seria de una empresa que no es seria, yo lo que te diría es, tiene que estar registrado ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Si no está registrada esa empresa, es patito. O sea, no hay vuelta de hoja en ese sentido. Ahora, el asesor debería de estar certificado, ¿no? Es justo lo que les comento ahorita, que yo estoy en ese proceso de tener ya el papelito, ¿no? En este caso sí es importante el papelito porque certifica que yo tengo conocimientos técnicos, que ya llevé un proceso de entrenamiento, de capacitación, que entiendo los mercados, que incluso tengo un tema de honorabilidad porque hay una parte de ética, que tengo un historial crediticio favorable, o sea, hay muchos factores que tienen que ver o que están detrás de esa certificación. Entonces, esos dos factores son muy relevantes para escoger a un asesor de inversiones. O sea, no es nada más alguien que medio le sepa. Está bien, te puede dar ciertos consejos, pero alguien que medio le sepa no debería de poder tomar decisiones por ti. A lo mejor te puede decir, oye, pues mira, lo que yo sé o lo que yo entiendo es esto A o B, por decirlo así. Pero esa persona, si tú toma, bueno, si esa persona toma una decisión por ti, pues realmente no le vas a poder pedir rendición de cuentos. O sea, en ese sentido es muy claro. Entonces, es un tema complicado y la pregunta de Carmen se me hace muy buena, porque en este mundo hay, bueno, no quiero decir como tal que sean charlatanes, pero hay mucha gente que hoy, y es muy fácil, ¿no? Porque están las redes sociales y pues así como ahorita, ¿no? Estamos haciendo un live, y entonces pues yo puedo aquí plantarme y decir, sí, yo soy el experto y pues, ¿cómo lo garantizas, ¿no? Me pregunta aquí Moni, ¿cada cuándo se tiene que recertificar? La certificación, en este caso la institución que avala se llama AMIF, que es la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, es la que avala la certificación de un asesor en inversiones y la certificación tiene una vigencia de 3 años. O sea, cada 3 años un asesor tiene que estarse recertificando. O sea, básicamente es estar al día, asegurarte que sigues teniendo los conocimientos técnicos frescos, ¿no? Y obviamente van cambiando cosas. Por ejemplo, ahora en México tenemos dos bolsas de valores, antes nada más había una, entonces tienes que entender las características de cada una. Cada vez hay más instrumentos financieros, tienes que entender al menos cómo se comen, ¿no? O cómo se mueven. Entonces, eso es muy, muy relevante. Ok, ¿alguna otra pregunta, algún otro comentario? No sé, Liliana, contesté tu pregunta sobre lo de la inversión a plazo y los dólares.
Y con esto de la recertificación, pues sí me da un poco de coraje porque, digo, así es esto, ¿no? Y está bien porque me ayuda el hecho de tener que estarme preparando para el examen, pues me ayuda a tener estos conocimientos muy, muy frescos y muy presentes. Pero sí, pues, un tema importante con respecto a lo de la certificación es que para poderme certificar o para poder mantener la certificación activa, tengo que formar parte de una institución regulada. Entonces, ese es otro filtro. O sea, si es un asesor en inversiones, pero no está asociado a alguna institución financiera, entonces no está certificado. Eso también es importante. Sí, por supuesto, Chris, por supuesto que se vale preguntarle. Es más, o sea, de entrada, digo, partimos del hecho que si está trabajando en una casa de bolsa, por ejemplo, este, tiene que estar certificado, porque ahí la que corre un riesgo muy alto es la casa de bolsa, porque si hubiera algún problema y el asesor no está certificado, pues también se meten broncos. Ahora, punto bien importante, el que esté certificado es una condición necesaria, pero no suficiente. Y lo vemos todos los días, ¿no? O sea, hay gente que tiene título hasta de doctorado o de maestría y de lo que quieran, y que a la hora de la hora demuestra que no tiene los conocimientos o que no tiene la experiencia o que no tiene realmente, este, vamos a decir ya, bueno, como dicen en inglés, ¿no? Esto es street smarts, o sea, no tiene ya el conocimiento. Entonces, por ejemplo, para mí también es bien importante en este momento porque aunque les platiqué de mi trayectoria, que estuve dentro de un banco, que estuve en áreas técnicas, que me tocó evaluar instrumentos financieros, o sea, si yo no concluyera esta etapa de, oye, ya tengo la certificación como tal y ya estoy clasificado como un asesor en estrategias de inversión, pues no me sirve de tanto la experiencia técnica porque me falta la parte de la aplicación. O por ejemplo, cuando estaba como responsable de la banca preferente, pues sí, a lo mejor podía entender lo que hacían en la sucursal y a lo mejor hasta asesorar a los chavos que estaban en la sucursal atendiendo clientes, pero era más desde el punto de vista comercial, porque era una asesoría muy básica. Y incluso los chavos en las sucursales están certificados también. En una figura diferente, pero están certificados de que al menos entienden los instrumentos financieros. Entonces, eso es importante. ¿Cómo te lo demuestran? Pues, digo, hay un registro en la MID donde pues, tú, digo, no sé si sea público, es una buena pregunta en ese sentido. Voy a investigar porque no sé si sea público, pero deberían de poder mostrar su certificado y demostrar que está activo, que está vigente. Sí, Chris, lo puedes notar. Son de esas cosas que sí se notan, ¿no? Por ahí decían, bueno, es un poco de broma, pero también es un poco en serio porque si tu asesor financiero, pues anda en peores condiciones económicas que tú, pues entonces, pues cuestiona si realmente es un buen asesor financiero, ¿no? Porque definitivamente, pues sí debería de haber también ahí detrás, pues unos resultados de ese mismo asesor. Este, por ahí nos decían, cuando estaba estudiando economía y sobre todo en las clases de finanzas, pues oye, si estás hablando con el CFO de una empresa y resulta que llega pues mal vestido, digo, no necesariamente porque tenga que llegar de traje o así, pero pues desaliñado, pues como que pierde credibilidad, ¿no? Entonces sí. Pero miren, yo lo que les diría de entrada es el primer paso, e incluso, digo, si quieren y si Moni me lo permite, yo les podría enviar un cuestionario. El primer paso es el perfilamiento, o sea, el primer paso es quién eres tú. ¿Quién eres tú desde el punto de vista de inversionista? O sea, insisto, ¿qué experiencia tienes? ¿Cuál es tu nivel de educación? O sea, esos factores son importantes porque entonces desde ahí ya puedes partir para decir, ah, mira, pues de entrada lo que te conviene es irte por acá, o sabes qué, pues lo que veo es que tu perfil es conservador, entonces pues a lo mejor para ti sí hace sentido ahorita la inversión a plazo o CETES directo, por ejemplo, que es un instrumento súper bueno, no sé si lo conocen. También, si con gusto ahí les puedo mandar información. Es lo que les decía al principio, que es esta plataforma que abrió el gobierno para poderle prestar directamente al gobierno federal invirtiendo en CETES. Entonces está de pelos, porque, por ejemplo, seguro han visto, ¿no? Hablando de pagarés, los bancos te pagan, no sé, 5%, ¿no?
está 90 días y entonces tú dices, wow, pero tú puedes obtener ese mismo beneficio, ese mismo rendimiento invirtiendo en CETES directo, no tienes que pagar comisiones a ningún banco, cosas por el estilo, ¿no? O por ejemplo, seguramente escucharon ahorita el tema de FAMSA o Banco Ahorro FAMSA se llamaba, está cañón. Entonces, Banco Ahorro FAMSA era un banco, como Banamex o BBVA o el que quieran, pero era un banco que corría mucho más riesgo que los otros bancos, ¿no? O en general. Y entonces, justo hace poquito, hace como un mes, eso me dio hasta miedo, porque un amigo me buscó y me dijo, oye, es que mi papá pues, tiene sus inversiones y quiere ver qué hacer, y me dice que quiere meter su lana a FAMSA, porque los bancos estaban pagando 5% porque las tasas de interés han bajado, y FAMSA estaba pagando creo que 8 o 9%. Entonces, pues estaba pagando casi el doble que los demás y es, ay, ¿por qué está pagando tanto, no? ¿Por qué si el mercado está aquí, pues estos cuates están acá arriba? Y yo le dije, mira, pues está bien, puedes invertir ahí, no hay problema, ¿no? Porque al final de cuentas hay una protección, que eso también es un tema importante. Hay una cosa que se llama IPAB, que es el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, y básicamente es una institución que si tú metes lana en una institución financiera te la protege. Y entonces, pues el papá de mi amigo decía, bueno, es que pues yo estoy dispuesto a correr ese riesgo porque está el IPAB y me garantizan al menos hasta cierto monto que me van a cubrir. Y sí, es cierto, hoy que Banco FAMSA quebró, precisamente porque estaba tomando demasiado riesgo y no tenía la estructura financiera suficientemente sólida, hoy el IPAB está rescatando al banco y el IPAB tiene que hacer frente a las obligaciones que tenía ese banco con los ahorradores. Pero pues ahora vete a echar el cohete de recuperar tu lana, ¿no? O sea, es como unas por otras. Entonces, también eso es importante. Cuando de repente hay algo en el mercado que se salga de la norma o que alguien llegue y te diga, no, hombre, te garantizo el rendimiento de X%, ¿no? Cualquier cosa que sea garantizado en el mundo de inversiones es bien complicado. Un pagaré, a lo mejor, si es de una institución sólida y está en un precio, en un nivel razonable de tasa de interés, ok, te la compro. Pero fuera de eso, cualquier cosa que sea garantizada, hijo, lo que sí te garantizo es que tiene un riesgo mucho mayor del que te están diciendo. Entonces, por eso es bien importante tener esta información. Pero bueno, pues si no hay alguna pregunta adicional, me gustaría ir cerrando, porque ya llevamos un ratito acá y digo, yo me echaría 2 horas más sin problema, siempre me pasa que me quedo platicando de más, pero me encanta poder platicar de estos temas y me encanta poder tener esta interacción y poder al menos contestar algunas preguntas y por lo menos poder ahondar un poquito más en estos temas porque estoy convencido que es lo que nos va a permitir que haya más gente interesada en las inversiones, ¿no? Y aquí no se trata ni de que me contraten a mí ni de que me compren a mí, sino que se trata de ir desmitificando estos temas, de ir contestando preguntas y de que tengamos todos cada vez más herramientas para tomar decisiones. De eso se trata esta plática. A ver, Moni, dice, por ejemplo, como mujeres, amas de casa, emprendedoras, independientes, desempleadas o comerciantes, ¿qué recomiendas en inversión? Sí, si quieres lo podemos dejar para otro momento. Yo de entrada, yo pensaría, bueno, sí podemos ir hablando como de etapas, ¿no? Porque para alguien que es independiente, un emprendedor, un empresario, un comerciante, el tema principal, y seguramente muchos lo estamos viviendo hoy, es, pues se me acaba la lana, ¿no? O sea, como dicen, en tiempos de vacas gordas, pues a lo mejor se trata de ir acumulando ciertos recursos, de hacer un fondo de emergencia, de tener a lo mejor una estrategia de protección, de ir construyendo como capas, eh, y dependiendo de eso, pues ya ir destinando ciertos recursos y ponerlos en diferentes horizontes. Yo creo que eso sería, contestando a tu pregunta de manera rápida, sería la respuesta. Pero yo encantado, si quieres, nos echamos otra plática para tratar ese tema en particular. Algo que me encanta y que por eso le agradezco mucho a Moni tener esta oportunidad es que pues aprovechemos estos grupos, estos espacios. Ustedes están aquí no por estar interesadas en las inversiones, sino por un tema más de bienestar, ¿no? O sea, son pues alumnas de Money de Jazzercise. Y a mí me encanta poder abrir este espacio porque al final de cuentas esto también es un tema de bienestar. O sea,
si pensamos en cuántas broncas tenemos con la familia por temas de dinero, si pensamos en cuánto estrés nos generan los temas de dinero, si pensamos en pues, cuántas parejas terminan divorciadas por no poder hablar de estas cosas, por no poder decir, oye, no entiendo, oye, me equivoqué, oye, este, pues eso también es bienestar. Si podemos avanzar también, o sea, no solo en la parte física, ¿no? No solo en la parte emocional, sino también en la parte financiera, yo creo que podríamos tener por lo menos mucho más tranquilidad y paz mental y poco a poco estar avanzando hacia otra realidad. Entonces, pues Moni, encantado, te agradezco muchísimo la invitación, espero que les haya sido de utilidad la información y bueno, pues de entrada por aquí mismo en el post, si quieren hacer más preguntas después, encantado, me pueden mandar también si quieren solicitud de amistad, si quieren algo un poquito más en corto, pues un mensajito por inbox. Yo estoy a sus órdenes y si Moni me lo permite, les comparto también el cuestionario de perfilamiento. Sería interesante que ustedes mismas vean, ¿no? Oye, ¿quién soy yo desde el punto de vista de inversionista, ¿no? Como perfil de inversionista. Entonces, les agradezco muchísimo el tiempo. Si te conectas después y ves esta plática, pues también te invito a que comentes. Pues estaré pendiente para contestar preguntas si es que surgen después. Tengo mi canal en YouTube que apenas está empezando, pero bueno, voy a subir este video por ahí también. Igual después les comparto la liga. Y pues sigamos con la plática, sigamos conversando sobre estos temas y pues, al pendiente de sus preguntas, de sus inquietudes, muy a la orden. Que estén súper bien y excelente tarde a todas.